Listo. Ya. Bueno, buenos días con todos los presentes. Gracias por acompañarnos un día más en el curso de Oncología Ocular, organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, bajo la coordinación especial del Dr. Solón Serpa. El día de hoy, el tema a tratar es resección y plastías en tumores palpebrales, a cargo del Dr. Mario Buitrago Buenani. El Dr. Mario es médico cirujano, egresado por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Él realizó la especialidad de oftalmología en la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Realizó la subespecialidad de oculoplástica en el Instituto Nacional de Oftalmología. Asimismo, realizó la subespecialidad de oftalmología oncológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y actualmente forma parte del staff del Servicio de Oftalmología Oncológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Doctor Mario Buitrago, le damos la bienvenida al curso y le agradecemos a nombre del Servicio de Oftalmología por haber aceptado la invitación. Le dejo a cargo de la ponencia. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, ante todo quiero agradecer al Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por la invitación en este curso de Oncología Ocular 2021. Para mí es un gusto participar en este curso que ha sido organizado con mucho empeño y mucha dedicación. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre resección y plastías en tumores palpebrales. Los puntos que voy a tratar son en toda reconstrucción de párpados, más que todo en tumores malignos. Siempre hay que hacer una muy buena evaluación del tumor palpebral. En segundo lugar, una confirmación del diagnóstico de malignidad. En tercer lugar, una evaluación del defecto y planificación de la reconstrucción palpebral. Y en cuarto lugar, la elección de la mejor técnica según el defecto. El primer punto, evaluación del tumor palpebral. Primero tenemos que tener en cuenta cuáles son los signos de malignidad. Entonces, los primeros signos de malignidad que tenemos que tener en cuenta son la destrucción del margen palpebral, va a haber nódulos perlados y telangiectasias, ulceración y formación de costras, ausencia de pestañas y muchas veces vamos a encontrar son tumores que van a hacer una retracción tisular. También es importante hacer un buen examen oftalmológico, una historia clínica detallada, los antecedentes es muy importante, ver si tienen exposición al sol, el carcinoma vasocelular y tiene una alta prevalencia con exposición a rayos ultravioleta. También es muy importante dentro del examen tomar desde cuándo comenzaron los síntomas, si la lesión ha ido creciendo, si es del crecimiento reciente o es antiguo, y también la agudeza visual. Aparte, tenemos que ver la miomicroscopía, ver si hay una queratoconjuntivitis mecánica por exposición, por el roce del tumor en el párpado. Siempre yo les comento que hay que vertir el párpado. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con sorpresa, como vemos acá en esta foto, con una lesión que compromete toda la conjuntiva tarsal. Y también esto nos va a servir para planificar, ver hasta dónde se extiende el tumor. Y al igual que comenté en las clases de trauma palpebral, siempre hay que tomar fotografías de las lesiones, tanto así sean las más pequeñas, siempre hay que tomar fotografías, ¿ya? Y documentar. Otro examen que hay que tomar en cuenta en los tumores palpebrales es la tomografía de órbita. Por ejemplo, si nos llega un paciente con esta lesión, que es una lesión grande que compromete el canto externo, el parte del párpado superior y el párpado inferior en su totalidad, entonces ahí tenemos que pensar en pedir una tomografía de órbita. Entonces, en este corte axial vemos cómo se extiende la lesión y que está íntimamente en contacto con el reborde orbitario y con el globo ocular. Visto en un corte coronal, vemos en la lesión que está en contacto, ya compromete lo que es la órbita y está en contacto con el globo ocular, entonces con los músculos también.
con el músculo recto lateral. Entonces, ahí ya el pronóstico cambia, ya no sería una resección de tumor, sino una exenteración orbitaria. Dentro de la evaluación de los tumores palpebrales es muy importante realizar el drenaje linfático. Palpar siempre los ganglios preauriculares y submandibulares. Recordemos que el drenaje linfático de los párpados, si el tumor se localiza a nivel del párpado inferior y el canto interno, el drenaje linfático va a ir hacia los ganglios submandibulares. Ahora, si el drenaje linfático es del párpado superior y del canto externo, va a ir a los ganglios preauriculares. Por eso es importante siempre palpar los ganglios. Las tasas de metástasis hacia los ganglios linfáticos regionales tenemos que el primero es el carcinoma sebáceo en un 30%, el carcinoma de células escamosas en un 24%, el carcinoma de células de Merkel en un 21% y el melanoma un 11%. El segundo aspecto, entonces, es confirmar el diagnóstico de malignidad. Algunas lesiones pueden ser mal diagnosticadas clínicamente como benignas, especialmente cuando son lesiones pequeñas, de menor tamaño. Entonces, en estos casos es bueno realizar una biopsia. Si nos llega un paciente con una lesión pequeña o en el borde palpebral que uno sospecha, según las características o los signos de malignidad que les comenté, es bueno realizar entonces una biopsia. Entonces, ¿por qué? Porque la biopsia nos va a determinar la naturaleza patológica de la lesión y va a minimizar consecuencias adversas funcionales y cosméticas. No irnos de frente a hacer resecciones grandes sin una biopsia previa, porque puede ser lesiones benignas y entonces vamos a tener una reacción, una consecuencia adversa, tanto funcional como estética para el paciente. Y la localización del tumor y el diagnóstico clínico va a determinar el método y la técnica. Entonces, hay dos tipos de biopsias. Las biopsias pueden ser incisionales, en las que se extirpa una parte de la lesión para permitir el diagnóstico anatomopatológico. Por ejemplo, esta lesión está en el borde palpebral, conserva lo que es las pestañas. Podemos hacer una biopsia incisional tipo shaping o tipo raspado, como vemos acá. Dependiendo, si nos dice el anatomopatólogo que es una lesión benigna, nos quedamos tranquilos. Pero si nos dice que es una lesión maligna, entonces hay que entrar nuevamente y ampliar márgenes. Entonces, en este caso, como es una lesión pequeña, si nos dice que en esta biopsia incisional, que es un tumor maligno, podemos entrar y hacer un pentágono o una casa invertida. La biopsia excisional es el otro tipo de biopsia. Entonces, esta se diferencia porque se extirpa toda la lesión, con comprobación anatomopatológica de la ausencia de tumor en los márgenes quirúrgicos. Es decir, en las biopsias excisionales hay que dejar márgenes quirúrgicos. Vemos acá una lesión, en este caso, que está a nivel infrapalpebral. Entonces podemos hacer una biopsia excisional dejando márgenes en forma de sacabocado o en ojal, ¿no? Y en este caso está en el borde palpebral, como vemos acá, podemos hacer una biopsia incisional en forma de casa invertida o en pentágono. Cuando se realizan biopsias excisionales, tenemos que utilizar secciones de congelación intraoperatoria o hay otros hospitales en otros países que utilizan lo que es la técnica de Mohs. La técnica de Mohs nosotros no la hacemos en el hospital porque es una técnica que consiste en hacemos la resección de la tumoración y varios cortes hasta que el anatomopatólogo nos diga que está libre ese margen, ¿no? Entonces, es una técnica muy costosa y necesita un personal bien entrenado para hacerla, ¿no? La que nosotros utilizamos es la técnica de congelación intraoperatoria. Entonces, hay este artículo que me pareció muy interesante que estudia la efectividad de la técnica de la congelación intraoperatoria. Entonces, el objetivo de este estudio fue estudiar la concordancia entre la biopsia de congelación rápida intraoperatoria y los diagnósticos de los márgenes quirúrgicos después de una resección amplia de los tumores de párpados. Ellos hicieron un estudio retrospectivo de 120 casos, es decir, 429 biopsias por congelación. De esos 120 casos, el 63%, es decir, 75 casos, eran carcinomas de glándulas sebáceas. El 34, es decir, un 28% era carcinoma de células basales. Y el 11, un 9%, carcinoma de células escamosas. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que al realizar
el diagnóstico de sección de los márgenes quirúrgicos fue positivo para infiltración tumoral solamente en un 1%. Cuando nos dijeron que cuando le dijeron que los márgenes, o notificaron como negativos esos márgenes, ¿no? Y cuando reportaron que fue negativo, es decir, fue negativo la infiltración tumoral y notificaron que había sido positivo el margen de congelación, fue también del 1%. O sea que es muy confiable realizar una biopsia por congelación. Y la conclusión de ellos fue que era de una efectividad de un 98%. Entendemos que hay centros donde no hay biopsia por congelación. Entonces, hay en hospitales donde no hay biopsia por congelación, se sugiere realizar una resección amplia del tumor, ¿no? Márgenes amplios. El otro aspecto importante es evaluar el defecto y planificar la reconstrucción palpebral. Entonces, aquí hay varios principios en la reconstrucción de los párpados cuando son tumores malignos. Primero, reconstruir la lamela anterior o posterior. Maximizar la tensión horizontal, es decir, que predominantemente sea el eje horizontal y no el vertical. ¿Por qué? Porque si se predomina el eje vertical puede originar ectropio. Mantener una buena fijación cantal en lo posible, un adecuado contacto entre el párpado y el globo ocular, no dejar suturas que hacen roce con el globo ocular y elegir la técnica más sencilla. Es muy importante conocer la anatomía, como le expliqué en la clase de trauma palpebral. La anatomía es fundamental cuando se hacen reconstrucciones de párpados. Entonces, la anatomía del borde palpebral, tenemos que la lamela anterior se divide en una lamela anterior, una línea gris y una lamela posterior. La lamela anterior está formada por piel, músculo y glándulas de Seyss y de Mohr. Y la lamela posterior por el tarso, la conjuntiva y las glándulas de Meigom. Longitud de 30 milímetros y el grosor aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Entonces, teniendo ya conocimiento acerca de las lamelas, ¿cómo podemos reconstruirla? Entonces, en la lamela anterior podemos reconstruirla por un cierre primario, utilizando un injerto cutáneo libre, un colgajo de avance miocutáneo, y podemos dejarlos que cicatrice por granulación. Ya para la lamela posterior podemos utilizar injertos tarso-conjuntivales o injertos de tarso, injertos de mucosa oral o injertos de paladar duro. La radiofrecuencia nosotros la usamos más que todo para la disección de tejidos en la reconstrucción palpebral, porque ofrece una combinación de precisión y corte y una buena hemostasia, pero solamente lo usamos para la reconstrucción palpebral, no lo usamos para la resección del tumor. Y se utiliza el modelo de Hellman. Para los injertos cutáneos, hay dos tipos de injertos, los de espesor completo y los de espesor parcial. Los de espesor parcial son los que hacemos a través de un dermátomo para exenteraciones. En cambio, los de espesor completo son los que involucran más capas de la piel y son los que usamos para la reconstrucción de los párpados. Entonces, podemos tomar el sitio del injerto, puede ser del párpado superior, retroauricular o preauricular, supraclavicular, como vemos acá, y en algunos casos, si son defectos muy grandes, de la región inguinal. Ya para la lamela posterior podemos usar injerto de paladar duro. Como vemos acá, tomamos el injerto del paladar duro y lo usamos para la reconstrucción. El otro aspecto es elegir la mejor técnica según el defecto. Entonces, el manejo según el defecto va a depender del tamaño de la lesión, de la ubicación, de la extensión y también del compromiso ganglionar regional y de las metástasis. Ya cuando hay compromiso ganglionar regional y metástasis, ya requiere de un manejo multidisciplinario, es decir, departamento de cabeza y cuello, muchas veces departamento de tórax, de metástasis o departamento de medicina oncológica. Entonces, para la reparación de defectos del párpado inferior del 25%, si son pequeños, podemos hacer lo que se llama casa invertida o pentágono, dejando márgenes. Si son lesiones con características de vasocelular, se pueden dejar márgenes de 3 a 4 milímetros. Pero si ya son lesiones con características de carcinoma sebáceo o melanoma,
entonces ya se dejan los márgenes más amplios, de 5 hasta 6 milímetros. Entonces se hace la resección de la lesión, queda el defecto, y esta es una maniobra que es de aproximación de los bordes. Si vemos que los bordes se aproximan y no quedan tensionados, se puede hacer el cierre primario sin ningún problema. Con las técnicas, con la técnica, como le expliqué en el curso de oculoplástica en trauma palpebral, suturando primero el borde palpebral y después el tarso y la piel. Ahora, si no da la unión de este defecto a nivel del borde, entonces tenemos que hacer una cantotomía y una cantolisis, ¿no? La sutura se puede hacer el punto, puede tomarse 2 a 3 puntos a nivel del borde palpebral con seda 7-0 y se dejan estos puntos largos en tipo colchonero. Después nos procedemos a suturar lo que es el tarso con Vicryl 6-0 y por último la piel con nylon 6-0. Ahora, si el defecto es del 50 al 75%, entonces podemos usar, si es a nivel del párpado inferior, la técnica de Tenser. Igual, este es el defecto. Este es una lesión de nodular, de bordes sobrelevados con centro ulcerado, sugerente de carcinoma vasocelular. Entonces, dejamos márgenes de 4 milímetros y procedemos a hacer la reconstrucción. El Tenser se hace un colgajo semicircular. Acá sí ya hay que hacer una cantotomía. La cantotomía es el corte, recordemos, y la cantolisis es el corte del tendón cantal. Se hace una cantotomía y cantolisis, se diseca por planos y hasta llegar a lo que es piel y músculo. Y disecamos. Entonces, la técnica se hace una incisión. No usamos radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque los bordes de la radiofrecuencia nos puede, al enviar la muestra, nos pueden decir que está utilizado o está cauterizado. Entonces, nos puede traer un artefacto y no nos van a dar los márgenes correctos. Entonces, siempre se utiliza cuando se operen tumores del párpado, se hace una incisión con el bisturí, se marca con el lápiz dermográfico y posteriormente la incisión con bisturí y usamos la tijera de Westcott o la tijera de Stevens para realizar el corte completo del tarso, ¿no? Entonces, esta es una casa invertida y podemos tomar acá unas suturas de guía para poder manipular mejor el párpado, ¿no? Entonces, hacemos el corte del otro borde, mandamos a congelación los márgenes y es muy importante cambiar la hojilla de bisturí cuando se envían los márgenes, ¿no? Hacemos con el lápiz dermográfico la incisión semicircular, cantotomía y cantolisis, y con acá ya usamos el Hellman en la radiofrecuencia. Como ya estamos haciendo la reconstrucción, no hay ningún tipo de problema. Hacemos la la cantolisis a este nivel del tendón cantal lateral y disecamos bien los tejidos, de manera de que este borde se una con este borde, como vemos acá. Y el resto de la sutura es igualito como les expliqué. Primero el borde palpebral, el Vicryl y después la piel. Y acá suturamos, para suturar esta parte del canto, hacemos un punto invertido de colchonero. Es decir, tomamos el borde acá, del borde del párpado, y salimos de tipo colchonero. Y posteriormente procedemos a suturar por planos el resto de la herida. Cuando ya son defectos mayores del 75%, entonces acá usamos la técnica de Hughes. La técnica de Hughes es como vamos a ver, es la que más se usa. Se usa para el párpado, para las reconstrucciones del párpado inferior cuando son muy grandes. Entonces, consiste en realizar un colgajo de tarso y de conjuntiva que va del párpado superior y del párpado inferior. Es muy importante explicarle al paciente que va a permanecer 2-3 semanas con el párpado cerrado y que posteriormente se le va a hacer una desvinculación, es decir, se va a hacer un corte para poder que tenga visión, ¿no? Este es un paciente con una lesión que produce una retracción palpebral, como vemos acá,
y hay pérdida de pestañas, todos los signos de malignidad. Se hizo la reconstrucción y a los meses, a los 2, 3 semanas, se le hace la desvinculación. Entonces se hace acá la resección del tumor y podemos usar esta pinza para sostener el párpado, o con un desmarre podemos colocarlo invertido a este nivel, para producir la eversión del tarso. Y lo importante acá es medir 4 milímetros del borde palpebral hasta acá. 4 milímetros, marcamos y hacemos el corte con una hojilla de bisturí. Hacemos un corte horizontal y un corte, dependiendo del tamaño también del defecto del párpado inferior, y hacemos un corte vertical a este nivel nasal y un corte vertical a este nivel temporal. ¿Por qué 4 milímetros? Porque si lo hacemos muy pegado al borde, nos puede originar un entropio. Posteriormente, con una tijera de hueso, procedemos a la separación del tarso, como vemos acá, del tarso del músculo de Müller, y separamos bien también los laterales, ¿no? Ya después que tenemos separado acá el tarso, procedemos al deslizamiento hacia la parte inferior, donde está el defecto. Y acá nos va a quedar lo que quedó de conjuntiva, ahí donde vamos a tomar los puntos de ese tarso. Entonces, con lo que quedó acá de conjuntiva, tomamos los puntos del tarso, podemos tomar los de la esquina largos para poder tensionarlos, y los de acá, los internos, podemos hacer un punto continuo o punto separado. Vemos acá, empezamos con los puntos, y posteriormente vamos a poner el injerto de piel. El injerto de piel lo suturamos con Vicryl 6.0, igual, toda esta sutura es Vicryl 6.0. Hay una sutura de Vicryl 6.0 que es doble aguja, la aguja chiquita, y se usa para este tipo de tejido, ¿no? Entonces se toma el punto acá a nivel del borde del tarso y posteriormente a piel. Este es un caso de un carcinoma de células de Merkel. Es una tumoración redondeada, violácea, y que se le hizo Hughes. Entonces, este es el reporte de anatomía patológica que nos da el hospital. Cuando son tumoraciones sospechosas, entonces los doctores de anatomía patológica hacen realizarlo a inmunistoquímica. Y siempre nos reportan los márgenes, ¿no? Y también lo de la biopsia por congelación intraoperatoria también. Nos reportan cuáles son los márgenes. Si nos dicen al momento de realizar la cirugía que el margen es positivo, entonces volvemos a tomar nueva muestra y la enviamos ya eso queda para parafina. Ya no necesitamos, ya si nos dice que es negativo, ya procedemos a la reconstrucción, ¿ya? Ahora, este es un caso que es un tumor grande que compromete todo el párpado inferior. Entonces, al dejar los márgenes, podemos tener la opción de injerto de la región inguinal. Como vemos acá, se tomó de la región inguinal y se colocó en todo lo que es el párpado inferior. Y este es el postoperatorio. Entonces, para injertos grandes, para tumores grandes, entonces podemos tomar injertos de la región inguinal. También en el párpado inferior podemos hacer la reparación cuando son defectos mayores del 75% con injertos de tarso. Del tarso bien sea del mismo párpado o del párpado contralateral. Entonces, igualito, la técnica es igual, medimos 4 milímetros, vemos qué tamaño tiene el defecto del párpado inferior y procedemos a la toma del injerto del tarso. Ponemos el tarso en el párpado inferior y para la piel o para la lamela anterior podemos hacer por deslizamiento o podemos poner un injerto, que nos ha ido muy bien, injerto sobre injerto. El párpado es muy rico en vascularización y entonces nos ha ido muy bien con este tipo también de técnica, ¿no? Entonces se realiza la resección. Esto es muy importante. Los márgenes que nosotros enviamos a estudiar son margen nasal, margen temporal, margen inferior y el margen profundo, el que nosotros llamamos margen profundo, es este. Entonces, cuando ya se realiza la resección, tenemos que voltear el párpado, la lesión del párpado,
y ver hasta dónde llega el tumor. Entonces, y dependiendo hasta dónde llegue, nosotros procedemos a cortar la conjuntiva y nos aseguramos de que ese margen está bien. Entonces, y ese es el que vamos a enviar. Lo que queda de acá es lo que vamos a enviar como margen profundo. Procedemos entonces a la resección del tumor, acá, y ya después que queda el defecto, medimos más o menos cuánto es el tamaño y procedemos a hacer el injerto del tarso. Siempre es muy importante cambiar la hojilla de bisturí, no usar la misma hojilla. Se hace el injerto del tarso, se separa igualito del músculo de Müller y vemos que el injerto va a tener dos caras, la cara lisa y una cara rugosa. Entonces la cara lisa es la que va a ir en dirección al globo ocular y la cara rugosa es donde se le va a poner el injerto. Entonces la cara lisa es la que va hacia el globo ocular y esta cara rugosa es la que va a ir en el injerto. Para tomar los puntos usamos Vicryl 6.0, tomamos los puntos a nivel de los bordes y lo que quedó de conjuntiva a este nivel. Y posteriormente ponemos el injerto de piel. Es una técnica que los pacientes no van a permanecer 2 o 3 semanas con el párpado, con el párpado cerrado, y es una técnica que va muy bien, ¿no? Lo único, hay diferentes escuelas que dicen que injerto sobre injerto, un poco para usarlo, pero nosotros usamos esta técnica de injerto tarsal libre o de Bayer-Bach. Ya para el párpado superior, tenemos que se puede hacer también un cierre primario, si el defecto es del 25%, como en el párpado inferior. El defecto es pequeño, hacemos un cierre primario. Del 25 al 50% podemos hacer un cierre primario, pero con cantotomía y cantolisis. Es decir, que estos bordes no den, cuando se unen no den, entonces hay que hacer una cantotomía, y esta es la cantolisis, que es el corte del tendón cantal. Y cuando el defecto es del 50 al 75%, usamos el TENS, ¿no? Ya cuando es el del párpado superior, cuando es mayor del 75%, entonces usamos la técnica de Cutler-Bell, que consiste en hacer un colgajo de espesor completo del párpado inferior al párpado superior, como vemos acá. Entonces, este es el defecto, medimos 4 o 5 milímetros del borde palpebral y hacemos una incisión horizontal, una vertical nasal, una vertical temporal, y hacemos el colgajo que va del párpado inferior al párpado superior. Igual hay que explicarle al paciente que va a permanecer 2, 3 semanas hasta un mes con el párpado cerrado, y posterior, la única que esta técnica, al hacer la desvinculación, hay que hacer una reconstrucción de lo que queda acá, de este puente. Entonces, se diseca lo que es la piel y el músculo, se toman puntos, y muchas veces queda mucho ectropio, se puede hacer una incisión en B para corregir ese ectropio residual. Este es un paciente con una lesión nodular amarillenta, localizada en el párpado, en el tarso. Vemos que compromete la glándula de megomio en el tarso, en el párpado superior, sugestivo de carcinoma sebáceo. Entonces, se realiza con todo y los márgenes. Como es un carcinoma sebáceo, siempre hay que dejar márgenes amplios, hasta 6 milímetros. Entonces, muchas veces compromete todo el párpado superior, una gran parte del párpado superior, y hay que explicarle al paciente que como por la estirpe o las características de la lesión, puede quedar con algo de ptosis palpebral, ¿no? Y si es mucho compromiso del párpado, puede haber esa consecuencia, ¿no? Estos también son carcinomas sebáceos, pero más pequeños, con la técnica de Cutler, que también se han resecado vasos celulares, y este es el resultado postoperatorio, ¿no? Entonces, la técnica consiste en hacer la resección del tumor. Podemos usar, esto se llama placa de Jagger,
O hay protectores corneales especiales también para proteger el globo ocular, la córnea, ¿no? Entonces podemos usar esta placa de Jagger, hacemos la resección del tumor y medimos, ¿no? Medimos del borde palpebral de inserción de las pestañas hasta 4 milímetros, se hace una incisión horizontal, una nasal, una vertical nasal, una vertical temporal, con una hojita de bisturí, espesor completo, de manera de que se verifica que quede la conjuntiva libre para que no vaya a haber retracciones o tensiones, y se pasa por debajo de este puente, como vemos acá. Este es el puente y esta es la conjuntiva y todo el colgajo, ¿no? Procedemos a suturar el colgajo, la conjuntiva por plano, conjuntiva del colgajo con lo que quedó del párpado superior. Muchas veces cuando son resecciones amplias, nos podemos conseguir con la aponeurosis del elevador, entonces podemos suturar esa conjuntiva a la aponeurosis del elevador. Lo suturamos con Vicryl 6.0 doble aguja y verificamos, este es el puente que queda, que después a la hora de realizar la desvinculación hay que reconstruir, ¿no? El envío de la pieza operatoria también es muy importante. Nosotros cuando hacemos resecciones de los párpados, al igual que cuando hacemos resecciones de conjuntiva, en la conjuntiva se pone sobre un papelito, se coloca sobre un papelito y marcamos cuál es el margen nasal, cuál es el margen temporal. Nosotros en el párpado lo tenemos que referir con sutura, con lo que quedó de la sutura. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda al anatomopatólogo a orientarse y a tener un mejor diagnóstico. Entonces, podemos colocar, si es en el borde lateral, una sutura, en el borde inferior 2 suturas o en el borde medial 3 suturas, de manera que el patólogo se oriente. Es muy importante. Siempre la orientación de la pieza. Esto es para hablar sobre el TNM. La Academia Americana de Cáncer estableció en 1959 el TNM como un medio para clasificarlo, el cáncer, para ayudar a determinar la modalidad de tratamiento más efectiva y definir estrategias de pronóstico y vigilancia. Y ya para el año 2009 han agregado al TNM los carcinomas o los tumores de párpado. Entonces, esta clasificación tenemos que es la de la JCC, la T significa tumor primario, y acá lo importante es el T1, que es un carcinoma in situ, que puede ser menor o igual de 5 milímetros y que no invade la placa tarsal o el mártir. Y el T2 se divide en T2A y T2B. El T2A, cuando son tumores mayor de 5 milímetros o menor o igual de 10 milímetros, pero invade la placa tarsal o el mártir. El T2B son tumores más grandes, de 10, mayores de 10, menores o iguales de 20, que involucra el grosor completo del párpado. Lo del T3 ya son tumores aún más grandes, mayores de 20 milímetros, pero invaden estructuras oculares u orbitarias, hasta con invasión perineural, es decir, de los nervios. El 3B, tumor de cualquier tamaño con resección completa, pero ya es indicación de exenteración o resección ósea, o una exenteración amplia. Y el T4, que son tumores de cualquier tamaño no resecables, que invaden ya estructuras craneofaciales, incluido el cerebro. Entonces, esa es la clasificación del T. La N significa ganglios linfáticos regionales. Entonces, N0, cuando no hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales, según la clínica. N0, que con esta P, es según la histopatología. No hay metástasis a ganglios linfáticos. Pero ya cuando nos digan que hay un N1, es que hay metástasis a ganglios linfáticos. Y metástasis distantes con la M, letra M, M0 cuando no hay metástasis a distancia y M1 cuando son metástasis a distancia. Esta es otra técnica, el colgajo miocutáneo, que son cuando hay lesiones que no comprometen el borde palpebral, es decir, que están infrapalpebrales, que se puede hacer un colgajo como una blefaroplastía, pero lo único que involucra lo que es la piel y el músculo orbicular. Se hace un colgajo, se diseca bien este colgajo y se traslada de la parte superior a la parte inferior.
podemos hacer suturas de tracción o colocar un apósito, una gasa, que sería un apósito de Brown. Este es un caso que es un paciente que nos llegó con vino con una lesión a nivel subciliar y era una lesión de bordes elevados, ulcerada, costrosa. Entonces, a simple vista no se ve tan grande, pero cuando se hizo la resección estaba profundo. Entonces quedó un gran espacio, se le puso un injerto de piel y esta fue la evolución y no utilizamos el injerto de piel a este nivel. Entonces es una opción para los injertos de piel, lo podemos usar muy bien siempre y cuando tenemos que tener el control, hacer el seguimiento cada 2 veces por semana, 3 veces por semana para vigilar que no haya alguna complicación. La otra reconstrucción de los tumores de párpado es las reconstrucciones de los cantos. Entonces, para los cantos, para el canto interno, podemos hacer un colgajo glabelar. ¿Cuándo usamos el colgajo glabelar? Cuando el defecto no involucra acá lo que es la vía lagrimal. Entonces, está a este nivel, hacemos el colgajo glabelar, que se diferencia del indiano porque es solamente parte de acá de la glabela, y se hace la transposición como vemos acá. Para el canto interno también podemos usar, aparte del colgajo glabelar, injertos de piel. Los injertos de piel nos ha ido también muy bien cuando no compromete lo que es la vía lagrimal. Entonces usamos injerto de piel retroauricular, supraclavicular a este nivel y este es el postoperatorio de esta paciente. Esta es la lesión y este es el postoperatorio. Esta es la lesión de este paciente, el injerto de piel y el postoperatorio. Y también hemos dejado, si la lesión es pequeña, muy chica, cicatrizarlo por segunda intención. Como vemos acá, también va muy bien, pero siempre y cuando no comprometa la vía lagrimal, porque si compromete la vía lagrimal, esto es un caso que se realizó con el doctor Solón Serpa, esta era la lesión, el tumor estaba localizado a este nivel y entonces el doctor sugirió probar con injerto del tarso para reconstruir esta parte. Entonces se colocó en el injerto, se tomó el tarso del párpado superior, se colocó a este nivel y sobre este injerto de tarso se colocó piel y el paciente evolucionó muy bien. El AP fue un carcinoma vasocelular. Entonces, como se tuvo ese caso del canto interno, nos llegó este caso del canto externo. Entonces, esta es una lesión pequeña, de pequeño tamaño. Como está localizada en los cantos, siempre que en las lesiones que están localizadas tanto en el canto interno como en el canto externo hay que pedir tomografías para ver la profundidad. Entonces se le pidió la tomografía de este paciente y vemos que está solamente comprometida la parte superficial del canto. Entonces se procedió a realizar la resección amplia y acá sí ya comprometía lo que era el parte del tercio interno del párpado del párpado superior con el párpado inferior. Entonces, ya teníamos el caso anterior del canto interno, entonces lo que se hizo acá fue tomar injerto del tarso del párpado superior y colocarlo a este nivel, como el que vimos en el canto interno, pero en el canto externo. Y sobre ese se puso piel, sobre ese injerto se puso piel, y este fue el posoperatorio, y el paciente evolucionó muy bien. ¿Por qué pongo esta fotografía? Esto se llama anillo de cimbléfano. Cuando nosotros hacemos reconstrucciones o resecciones a nivel de los cantos, es importante colocar un anillo de cimbléfano. ¿Por qué? Porque si no va a haber retracción, va a haber cimbléfano, es decir, puede formar una adherencia entre la conjuntiva y el injerto. Entonces, este anillo de cimbléfano, cuando se reconstruye los cantos, es bueno colocarlo porque se evita de que se formen cimbléfanos a este nivel o cimbléfanos a este nivel. Esta fue la patología, carcinoma vasocelular.
Y siempre también, esto también nos trae diagnóstico intraoperatorio por congelación. Entonces, lo traje, ¿por qué? Porque además de cuando uno opera cantos, hay que enviar esto que se llama margen profundo del tumor, del canto. O sea, de lo que quedó a nivel profundo hay que enviar para congelación para que nos diga que está libre de neoplasia. Ahora, esto es un caso que se hizo de un canto interno, pero esta lesión era grande y tenía lesiones, como vemos acá, lesiones satélites. Entonces, como tenía lesiones satélites, nos tocó hacer una resección más amplia que comprometía, llegaba parte de la nariz. Entonces, como llegaba parte de la mitad de la nariz, entonces nos tocó hacer un colgajo indiano, entre glabelar e indiano, y hacerlo, este fue el defecto, comprometía, mira, parte del párpado superior y parte del párpado inferior, y hicimos un colgajo indiano y colocamos también el anillo el anillo de cimbléfano para que no se quede pegado el injerto con la conjuntiva. Este es otro caso que tenemos, es una paciente que el tumor era bien extenso, comprometía todo el párpado y todo lo que era parte del canto interno. Entonces, cuando ya compromete parte del canto interno y todo el párpado, se hizo una resección amplia, se hizo un Hughes y se hizo un colgajo indiano. Entonces se hizo el Hughes, se hizo el colgajo indiano, como vemos acá. Este sí era un colgajo indiano más grande porque comprometía todo el párpado. Este fue el postoperatorio. Tenemos que posteriormente se entró para hacer la desvinculación. La desvinculación, al principio uno ve esto que está todo sobrelevado, pero al realizar la desvinculación, es decir, un corte acá y un corte acá, se quita todo este colgajo y queda de esta manera, queda en la paciente. Y el Hughes se hizo su desvinculación del Hughes normal y nos fue muy bien. Entonces, en este tipo de pacientes es una opción realizar colgajo indiano más Hughes, cuando son tumores muy grandes, ¿no? O si es del párpado, si por ejemplo compromete la lesión del párpado superior completa, podemos hacer un Cuttle más un injerto de piel. O podemos hacer, tenemos que jugar con todas las opciones que tenemos, ¿no? Este es otro paciente que tenía una lesión acá a nivel del canto externo. Entonces lo que se decidió hacer fue un colgajo, como era melanoma, a los melanomas hay que dejar un buen margen. Entonces se dejó 5 o 6 milímetros de margen y quedaba el defecto muy grande. Entonces lo que se hizo fue un colgajo rotacional o de avance de acá de la región ciliar y se hizo el colgajo, la incisión y se trasladó, se hizo la rotación para acá como vemos acá y queda de esta manera. Este es el postoperatorio, fue muy bien, sin ningún tipo de inconveniente. Y ya también cuando son ya tumoraciones que abarcan grandes, que abarcan ya lo que es el párpado y la región infraorbitaria, se puede hacer este colgajo de Mustardé. Acá nosotros, bueno, contamos en el hospital con servicio de cirugía plástica y acá entramos con los cirujanos plásticos. Entonces nosotros hacemos la resección y entramos con ellos para hacer la técnica de Mustardé, que es como un TENSEL grande, pero que abarca hasta la región preauricular. Entonces, muchas veces si el defecto compromete el párpado, hay que reconstruir la lamela posterior con un injerto de tarso y después hacer el colgajo de Mustardé, como vemos acá, ¿no? Como vemos acá, ponemos el injerto acá a este nivel y después hacemos el avance del colgajo a este nivel. Entonces, es una opción también para cuando son tumores faciales que involucran región infrapartebral. Cuando se operan pacientes y no predominan lo que es la tensión horizontal, sino predomina la tensión vertical, entonces pueden venirnos pacientes que han sido operados o que quedan con ectropios cicatrizales. Entonces, en los ectropios cicatrizales, cuando predomina el eje vertical, hacemos lo que es
la reconstrucción con una incisión subciliar, se libera bien la fibrosis. Muchas veces ahí se forman bandas fibróticas. Esas bandas fibróticas, si se pueden resecar, se resecan para que después quede el injerto, pegue bien el injerto de piel. Y suponemos el injerto de piel que lo podemos tomar de la región preauricular, de todas las regiones que les comenté, y hacemos esto que se llama punto de Frost. El punto de Frost es una sutura que se va del borde palpebral a la frente y se deja una semana, 10 días, para que el injerto quede bien estirado y esto se llama, este es el punto de Frost y este apósito se llama apósito de Brown. También se puede dejar para que el injerto quede bien adherido, ¿no? Y en estos casos de estropios cicatrizales hay que complementarlos muchas veces con las tiras tarsales. Entonces se hace la técnica convencional de las tiras, se hace una cantotomía, una cantolisis, se ubica el tarso, después que se libera el tendón cantal, se ubica el tarso, se pule lo que es, se quita lo que es el borde de las pestañas, se pule con la ajilla de bisturí, se raspa para que no quede ningún resto de las glándulas. Y para las tiras tarsales, yo utilizo el Prolene 4.0, doble aguja. Entonces, con la doble aguja pasamos el Prolene a este nivel donde está la tira del tarso y lo fijamos al periodo. Entonces, el injerto de piel más la tira tarsal se usa para este tipo de pacientes. Por ejemplo, esta paciente tenía esta retracción, predomina el eje vertical. Entonces, se originó un ectropio cicatrizal, se le puso su injerto de piel y se le hizo su tira tarsal. Esta paciente quedó con lagostalmo, entonces no había tejido acá. Acá tenía el injerto de piel, pero faltaba tejido. Entonces lo que se hizo fue un injerto de paladar. Se le puso su injerto de paladar y se le hizo nuevamente otro injerto. Esta paciente quedó con esta retracción, el tumor estaba a este nivel, produjo una retracción del párpado inferior, se le puso, ya tenía un injerto acá de piel, se disecó bien, se quitó bien la fibrosis y se le puso otro injerto de piel y este es el postoperatorio. Y este señor también tenía un injerto, un ectropio cicatrizal y se le hizo su injerto de piel más la tira tarsal. Esta fue una revisión que se hizo en el servicio, donde está distribuido los pacientes por grupos etarios, más que todo la edad mínima era 41 y la edad máxima 96, con una mediana de 70, 71 años. Lo que predominó fue en este periodo del 2005 al 2018, lo que predominó fue el carcinoma vasocelular. Y como lo comentó el doctor Mendoza el día de ayer, llama la atención de que nosotros vemos más carcinomas sebáceos que en otras series, porque en otras series mencionan de segundo lugar el carcinoma escamoso. Entonces, para nosotros fue el carcinoma sebáceo el que más nos llega, ¿no? Aparte del vasocelular, que es el más frecuente, ¿no? Con respecto al ojo, no hubo diferencia, el ojo derecho fue el que predominó, pero la localización, el párpado inferior es donde predominó. Recordemos que el carcinoma vasocelular predomina en el párpado inferior. El párpado superior, un 22.9%, y los cantos, un 4.2 y 2.1. O sea que nos llegan más tumores de párpado inferior. Con respecto al tipo de procedimiento, como es párpado inferior, y son tumores, lamentándonos mucho, nos llegan al servicio ya tumores bien grandes, bien avanzados. Entonces, lo que predominó fue la reconstrucción con Hughes en un 56.3%. Y en segundo lugar, la de Katterberg por lo del carcinoma sebáceo, que el carcinoma sebáceo se da más en el párpado superior. Entonces, con un 18.8%. El injerto, nosotros como nos llegan tumores bien avanzados, bien grandes, para hacer un injerto de párpado superior o retroauricular o preauricular, nos quedamos pequeños, cortos de piel. Entonces lo que usamos son injertos supraclaviculares. Y esto es lo que un 45.8%
usamos injertos supraclaviculares. Cuando no usamos injertos es por cierres primarios o por TENS, usamos esa técnica que no necesitan injertos, ¿no? Y de acuerdo a las complicaciones posoperatorias, hubo un 85.4% de que no hubo complicaciones, y dentro de las más es las úlceras corneales, ¿no? Por la exposición en un de 21.4%, es decir, 3 pacientes. Y lo que más predominó fue que no hubo complicaciones en ese periodo y los ectropios, ¿no? Los ectropios no cicatrizados, con un 6.3%. El pronóstico. Tenemos que las tasas de recurrencia para el carcinoma vasocelular son del 4.2% a corto plazo y 8.7% a más de 5 años. Las metástasis y mortalidad son raras y poco frecuentes. Es decir, el carcinoma vasocelular no vamos a tener metástasis a nivel ganglionar. Pero la morbimortalidad surge ya de una extensión secundaria, ya bien sea de tumores recurrentes, especialmente el canto medial, que son los que predominan en la órbita, pueden invadir la órbita, senos paranasal y cerebro. Es decir, el carcinoma vasocelular no nos va a dar metástasis a ganglios, pero como si se localizan en el canto interno, nos puede dar una morbimortalidad mayor. Se invaden órbita, ¿no? Las tasas de recurrencia local para el carcinoma de células escamosas a los 5 años es del 23%. La tasa de metástasis a los 5 años es de un 5 a 45%. Y las metástasis a ganglios linfáticos regionales y por vía hematógena es del 1 al 21%. Y la mortalidad es de un 40%. Entonces, el carcinoma de células escamosas nos va a dar metástasis a ganglios linfáticos regionales 21%. El carcinoma sebáceo la invasión de la epidermis y epitelio conjuntival es de un 44 a 80%. ¿Por qué es alta? Porque es por la extensión paquetoide que tiene. Entonces, por eso es que los carcinomas sebáceos, la recurrencia local orbitaria a los 5 años, posterior de la resección amplia, es de un 9 a 36%. La metástasis a ganglios linfáticos regionales de un 30% y la mortalidad a los 5 años menos del 10%. Los melanomas, que pueden comprometer la unión mucocutánea y los que comprometen la conjuntiva tarsal, son los que tienen peor pronóstico, pueden invadir la órbita, son los que nos pueden llegar para exenteraciones. La mayoría de melanomas, nosotros en el servicio vemos muy pocos melanomas de párpado. La mayoría que nos llegan, ya nos llegan con compromiso ya de conjuntiva, con compromiso de fornix, con compromiso de carúncula, y lo que le hacemos son exenteraciones. Y la mortalidad es de un 6 a 58%. Muchas veces también los carcinomas sebáceos lo operamos, producen recurrencia y tenemos que hacerle por la extensión paquetoide, una exenteración para corregir lo que es la sobrevida, ¿no? Para que el paciente tenga sobrevida hay que hacer una exenteración. Los carcinomas de células de Merkel, aproximadamente un cuarto de los tumores recurren localmente y un tercio desarrollan metástasis regionales a nódulos linfáticos. Estos 3 cánceres son los más agresivos: sebáceo, melanoma y carcinoma de células de Merkel. La metástasis a distancia ocurre a los 2 años a hígado, pulmón, hueso y cerebro. El Merkel es más agresivo y es el que va a dar metástasis también a hígado, pulmón, hueso y cerebro. Entonces, como conclusión, evaluar bien el tumor palpebral, tomar fotografías, como les indiqué en la charla de trauma palpebral. Siempre hay que documentar y explicar bien al paciente y tomar las fotografías respectivas, o hacer dibujos en la historia y confirmar el diagnóstico de malignidad antes de una reconstrucción amplia. Evaluar el defecto palpebral y planificar la reconstrucción de acuerdo con los elementos de la anatomía palpebral. Elección de la mejor técnica según el defecto. En la reconstrucción, evitar la tensión vertical para no originar ectropios cicatrizales. No subestimar lesiones, es decir, si nos llegan esos pacientes que tienen unas lesiones en el borde palpebral pequeñas, son con características, dice uno, no puede ser benigna, tomar una biopsia antes de reconstruir, no irse de frente a hacer una reconstrucción amplia.
hacer una biopsia primero, una biopsia incisional. Comunicación con el paciente, siempre hay que explicarles, como les dije en la charla de trauma palpebral, explicarle al paciente que no solamente va a requerir una cirugía, sino puede requerir varias cirugías. Y el seguimiento periódico del paciente es muy importante. No es que se opere, ya se vaya y no lo volvemos a ver si dentro de 1 año, 2 años, no. El seguimiento periódico es muy importante. Bueno, eso era todo lo que tenía por traerles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Buitrago. Bien completa su presentación y bien ilustrativa, ¿no? Muy bonitos casos. Hasta el momento, bueno, todavía no hay alguna pregunta en el chat. Doctor Solón, ¿tendría algún comentario acerca de la presentación? Buenos días a todos. Mario, hola, Solón, buenos días. Barriga. Buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, doctora Zamora. Buenos Mario, días, te felicito. ¿Qué tal? Felicitarlo, doctor Mario, por la charla. Realmente estuvo espléndida. Me da mucha alegría y me da mucho orgullo como amigo de doctor Mario. Él es un gran amigo mío y me da mucho gusto ver que año tras año sus charlas son cada vez relucen más el expertise que ha adquirido en estos años, y eso me da mucho gusto, Mario. Realmente te felicito. Gracias. El crecimiento que has tenido en los últimos años desde que has terminado tu fellow ha sido tremendo, y al grado de poder hacer todas este tipo de reconstrucciones que ahora las haces tú en forma individual y en conjunto, realmente te felicito. Estoy muy contento por eso. Estaba dando la charla y estaba pensando cómo hemos ido solucionando los problemas de los pacientes. Hace años atrás hacíamos en los pacientes una sola técnica de reconstrucción, pero cómo en los últimos años hemos ido usando más de una técnica de plastía para solucionar estos problemas de tumores localmente avanzados, ¿no? Hacer un indiano más un TENCEL, ir juntando técnicas diferentes que 10 años atrás probablemente no las íbamos a hacer. Pero el expertise que hemos tenido gracias a la casuística del día a día, hemos podido avanzar más en nuestras técnicas. Y es lo que decía ayer, ¿no? En el INEM nos hemos acostumbrado a ser resolutivos, debido a que tenemos muchos pacientes de escasos recursos, en los cuales no podemos hacerlos venir por varios meses en forma seguida y usar quimioterapia inyectable o quimioterapia vía oral. Somos más resolutivos también porque el 50% de nuestros pacientes vienen de provincia y requerimos que tengan un tiempo de estadía corto aquí en Lima. Así que nos hemos acostumbrado a este tipo de reconstrucciones. Un comentario quería hacerles, aprovechando esto, uno de los puntos que más me llamó la atención, que fue usar más de una técnica. Hace 1 año hice una técnica de Hughes para reconstruir un defecto de párpado inferior por cáncer vasocelular, pero me topé que al momento de reconstruir, habría retirado el 90% del párpado inferior. Y al momento de vertir el párpado superior para obtener el colgajo de Hughes, conjuntivo tarsal del párpado superior, me topé con que el tarso superior era pequeño en la paciente, una paciente de 70 años. Era muy pequeño y me quedó muy corto la lamela posterior para reconstruir el párpado inferior. Me faltaba aproximadamente un 40%. Entonces, en ese momento tuve que variar mi técnica, o mejor dicho, complementarla, y procedí a hacer un TENCEL y pude completar la técnica. Entonces, uno debe, como dijo el doctor Mario, es ideal tener una biopsia incisional previa para saber a qué te enfrentas y cómo vas a solucionarlo. Es diferente tener un vaso celular que un sebáceo, porque los márgenes van a ser más amplios en un sebáceo, en un epidermoide, que en un vaso celular. Y como me ocurrió a mí, a veces en medio de la cirugía, en medio de la plastía, tienes que adaptarte a la situación y hacer un giro en tu planificación y cambiar la técnica en el transoperatorio. Supongo que también te habrá ocurrido eso en algún par de ocasiones, Mario. Sí. Muchas veces en el párpado, también en el párpado superior, que el Cattelbier no va a quedar
para todo el párpado, sino entonces hay que hacer el Caterpillar más un injerto, más un tencel, o siempre hay que buscar la manera de que quede, ¿no? De complementar la técnica, ¿no? Exactamente. Siempre preguntan sobre la técnica de Moss, y probablemente ayer preguntaron, tú que has hablado ahora sobre técnica de reconstrucción, ¿te gustaría hacer Moss en el INEM? ¿Crees que es práctico para nuestros pacientes, para el paciente peruano en nuestro medio? Lo que pasa es que la técnica de Mohs se usa para lesiones que no, son pequeñas y que requieren, lo que requiere es que el anatomopatólogo esté ahí y nosotros hacer los cortes de la resección, y a medida que hacer los cortes ya no diga, no, ya el margen está libre, ya puede hacer la reconstrucción. Requiere tiempo, sí se ha logrado hablar con el anatomopatólogo del hospital, se puede hacer la técnica, pero requiere tiempo y requiere también costos, ¿no? Costos también es por estar haciendo evaluación de cada corte, más que todo el tiempo, ¿no? Pero sí sería bueno también plantearles la posibilidad de hacer técnica de Mohs. Aunque nosotros, con la congelación, nos va muy bien, ¿no? Uno envía los márgenes, los 4 márgenes para congelación, y cuando nos dicen los márgenes son negativos, ahí procedemos a hacer la reconstrucción. Pero si no tenemos congelación, márgenes amplios, para dejar márgenes de 5 o 6 milímetros para melanomas sebáceos y epidermoides, y para vasocelular de 3 a 4 milímetros. Habitualmente los oculoplásticos prefieren, cuando obtienen injertos de piel, suelen obtener de regiones que no vayan a ser visibles, ¿no? Como la región retroauricular. Yo, como tú sabes, a mí me gusta mucho obtener del tercio externo de la región clavicular, lo cual podría ser discutible porque el hecho de que dejas una cicatriz visible. Lo que yo encontré en mi experiencia era que cuando obtenía piel detrás de la oreja, se notaba un parche blanquecino en el futuro. Siempre había una diferencia de color más claro. Y me di cuenta que al obtener injertos de región clavicular, ¿sí?, el color de la piel era idéntico al del párpado. Por eso comencé a adoptar esa localización de obtención de injertos, y prácticamente en el 95% de pacientes que yo opero utilizo, como tú sabes, ¿no?, región clavicular. Pero claro, queda una cicatriz que trato de hacer la externa para que no sea visible cuando las damas, sobre todo, usen escote, ¿sí? Pero tú, como que tienes formación de oculoplástico, ¿te parece dable ese concepto o preferirías obtener siempre región retroauricular? Depende también del tamaño, doctor, del tamaño del defecto, ¿no? Porque lo que pasa es que nos llegan a nosotros tumores tan grandes que me ha pasado que al comenzar a hacer el pelo, empecé a hacer retroauriculares o preauriculares o del párpado superior, y me quedé pequeño, corto con la piel, porque la piel cuando saca el injerto se ve grande, pero al colocarlo en la solución se retrae, siempre tiende a retraerse, y como son defectos tan grandes, uno se puede quedar corto de tamaño si se toma de esos sitios, ¿no? En cambio, con la supraclavicular no hacía, y la piel es una piel también delgada, pero puede uno ampliar más el tamaño y también se puede adaptar, ¿no? Entonces, yo digo, la parte estética ante el tipo de tumores, primero es la parte funcional, ¿no? Que quede bien, que no quede con retracciones, porque si pone uno un injerto pequeño, puede haber retracciones. Entonces, va a tocar colocar otro injerto después, más una tira, más otra cirugía. Entonces, yo creo que ante esa parte, mejor colocar un injerto grande de la región supraclavicular, que es una buena zona para que quede el párpado lo más funcional, ¿no? Doctora Gisela, ¿alguna pregunta del público? Sí, doctor. El doctor Jesús del Castillo pregunta, doctor, si nos puede dar algunos tips de cómo saber de qué parte
utilizar para los injertos, la zona, qué extensión. Sobre los injertos. ¿Algún tip dice para saber de qué parte del cuerpo sacar los injertos? ¿De qué zonas? Más o menos la extensión, ¿no? De piel Depende debe del ser tamaño del defecto. Depende del tamaño del defecto. Y lo ideal, por el tipo de piel, es del párpado superior. Si son defectos pequeños, pueden ir bien con la del párpado superior. También podemos tomar preauriculares o retroauriculares, es el segundo sitio de elección. También tenemos la región supraclavicular y por último la región inguinal. Recordemos que como nosotros usamos, lo importante es que usamos injertos de espesor completo. Muy diferentes son los de espesor parcial, que son los que usamos para las exenteraciones. Entonces, los sitios más adecuados son esos, ¿no? Primero la del párpado, el sitio de párpado, después la pre o retroauricular, supraclavicular y en algunos, si son muy grandes, de la región inguinal. Okay. Gracias, doctor. Hay otra pregunta del doctor Elmer Vaca. Él da ¿qué criterios hay que utilizar para considerar una exenteración en caso de tumores palpebrales? Para considerar una exenteración, como le mostré el caso, siempre ver el tamaño y pedir una tomografía. Para cuando son tumores de canto, lo principal, tanto de canto interno como de canto externo, hay que solicitar una tomografía, porque son los que más invaden órbita. Entonces, ya teniendo una tomografía, como vemos acá, teniendo una tomografía podemos ver hasta dónde se extiende y pasando una línea, si es un corte axial, una línea que pasa de acá a reborde orbitario. Si el tumor sobrepasa esa línea es porque ya hay compromiso orbitario, como vemos acá, que muchas veces hace contacto con el globo ocular, puede hacer contacto con los músculos, entonces ahí no podemos hacer una resección, como en este caso, porque va a quedar enfermedad, y la indicación es una exenteración orbitaria. Entonces hay que pedir una tomografía, más que todo cuando son de canto interno, canto externo. Y son tumores grandes de párpado también, porque hemos tenido tumores grandes de párpado de sebáceos, de carcinomas sebáceos que invaden órbita y hay que hacer exenteración también. Porque muchas veces los carcinomas sebáceos invaden hasta fornix. Y cómo podemos dejar el margen comprometido, entonces mejor como es un carcinoma tan agresivo, es mejor hacer una exenteración orbitaria de frente, de una vez. Mario, ayer yo comentaba de que en los síndromes mascaradas de sebáceo y de epidermoide, tal como estás diciendo, a veces uno encuentra una invasión tumoral del borde palpebral, pero que la invasión payetoide invade conjuntiva tarsal, fornix, carúncula, conjuntiva vulvar, y por más que la lesión sea muy superficial, está muy extensa. Entonces no nos queda otra que planificar una exenteración, porque sabemos que la quimioterapia tópica no funciona en sebáceo, ¿no es cierto? Exacto. Y cuando es decir, que si tener un tumor grande, tenemos que planificar una exenteración en esos casos. Sí, cuando nos lleguen esos tumores con esas lesiones en párpado, como vemos acá, que son por la extensión o en carúncula o en fornix, hay que hacer un mapeo. O sea, tomar una muestra de acá, de la conjuntiva tarsal, de la carúncula y de la conjuntiva del fornix, y dependiendo del resultado, si hay tumor en esos sitios, hay que hacer una exenteración orbital. Buen día. Buen día, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, lo primero, para felicitarte realmente por la charla, muy buena. Y lo segundo, quería hacerte una pregunta. Mira, en los pacientes en tus injertos, ¿qué medidas, qué tips utilizas en aquellos pacientes, por ejemplo, que hacen en el resto del cuerpo bastante queloide para los injertos retráctiles? Bueno, te comento porque me pasó justo, generalmente los injertos van bien, ¿no? Van bien, ya mencionaste, nosotros en general hacemos injertos retroauriculares con el objetivo, generalmente las lesiones a veces no son tan grandes y es más que suficiente.
Ajá. También lo que mencionó el doctor Colón, cuando uno quiere un injerto un poco más grande, supraclavicular va muy bien. Pero en aquellos pacientes que hacen bastante queloide, ¿qué utiliza? Porque me pasó que hice un injerto y en esa paciente, una paciente que ya tenía el antecedente que había hecho queloide en la pierna por una cirugía ya previa, pero le hice, lo dejé por lo menos un 30-40%, lo dejé un par de semanas con un frost, pero al inicio estaba bien, pero después de un mes, toda la parte cerca al borde, el borde donante, el injerto comenzó a retraerse y en todo el borde comenzó a hacerse queloide. Traté de colocarle triancinolona y para mi mala suerte no aplanaba muy bien. Ha tenido que pasar 4 o 6 meses más o menos el tiempo inflamatorio y algo lo ha disimulado, pero ha quedado no estético, no agradable. En esos casos de piel queloide, ¿tienes algún tip? ¿Utilizas algo que pueda mejorar esa apariencia? Cuando hay queloides, lo que hemos usado son las inyecciones de triancinolona, de Kenacor periódicas y control cada 7 días, cada 15 días. Hay unas láminas que tienen un cicatrizante que no las he usado, pero algunos cirujanos plásticos la usan para cuando hay cicatrices de queloides. Son como unas láminas. La otra vez el doctor Mendoza me estaba comentando de que había un cirujano plástico del instituto que usaba esas láminas para cuando hay retracciones, cuando hay ese tipo de cicatrices retráctiles. No las he usado, pero es otra opción, ¿no? Pero los queloides que hemos tenido lo hemos tratado con corticoides, con Kenacor, con triacinolona intralesional de 40 miligramos, ¿no? El Kenacor de 40 miligramos. Sí, pues Es yo usa intraarticular. como te comento, he utilizado triancinolona, le he colocado, pero la mejoría no era muy marcada, desgraciadamente, para mi mala suerte. Y en esa paciente específica que te comento, la paciente sí o sea, se tenía que operar, no había otra, que era un cáncer, pero la paciente también buscaba la parte estética. Claro. Y con la advertencia que la paciente me dijo, Sí. suelo hacer queloide de forma muy marcada, y utilicé triancinolona y desgraciadamente no había una mejoría notoria. Desgraciadamente no como otros pacientes que puede hacer un pequeño queloide, uno le coloca y responde muy Claro, bien, ¿no? voy a averiguar como te digo, con el cirujano plástico, que es el doctor Ziegler, que lo que le comentó al doctor Mendoza son unas láminas. Sería cuestión de conversar con el doctor a ver qué lámina y cualquier cosa te aviso, te aviso para comentarte, ¿no? Para que se empiece a usar, ¿no? Muchas gracias. Buena exposición. Lo que sí se usa cuando hacemos esos indianos que queda la herida grande en la frente es, bueno, en el lino también se usaba el contractubes. Ah, sí. Contractubes y si no, estos geles de Cicatricure o esto. Te comento, a los, como la triancinolona al inicio no me hacía efecto, el contractubex lo utilicé. Como se pega nada más, pero en esta paciente no funcionó. No funcionó. No funcionó, no. Eso me tenía, bueno, tuve que esperar, como te comenté, 4 o 6 meses y mejoró la apariencia, pero igual Claro, quedó. acuérdate que el periodo de cicatrización a veces es hasta un año, ¿no? Hasta Sí, un año. Al principio se ven así todo. La señora ahorita tiene año 8 meses, pero le quedó, Le bajó quedó en un algunas poco, zonas, claro. sí, le quedó un poco, la zona queloide, y lo que sí incomodaba mucho a la paciente era la zona se había contraído de tal forma que formaba como arruguitas prácticamente.
en varias zonas del borde del injerto. Eso era lo mortificante para la paciente también. Claro, claro. Doctor Mario, hay algunos comentarios justamente acerca de las láminas que estaban comentando. Al doctor Illo Solar comenta que son láminas de silicona, epiderm. Ajá, epiderm. Ajá. Son láminas Sí, de son láminas de Ajá. silicón y dan buenos resultados, dice. Bueno, Ajá. comercializa y está preguntando si usa incisiones en los injertos para evitar la retracción. Sí, sí se pueden hacer unas pequeñas cortecitos chicos o con una aguja número 18 se puede perforar el injerto para que drene y no se vaya a necrosar, ¿no? Pero sí se puede usar, sí se puede hacer incisiones o pequeñas punciones con una aguja del número 18. Ok. Hay un comentario de la doctora Rocío Catbay, que anteriormente le felicitaba. Bueno, ella Gracias. Saludos a comenta, la ¿no? doctora de Venezuela. Sí, le mandaba muchos saludos. Bueno, dice, usa en plasma rico en plaquetas, da buenos resultados en cicatrices, ¿no? También, el plasma rico en plaquetas también se puede. Sí, hay varios doctores de Venezuela, doctor, que le mandan muchos saludos y le Gracias, gracias. Saludos igual. Sí. Eh, Doctor Barriga, ¿algún comentario? Doctora Blanquita. Sí, buenos días. De repente el doctor Sí, Barriga solamente quería quisiera... agregar que he sido testigo de lo que dijo Solón al principio. Mario, tus presentaciones son cada vez mejor, realmente se nota cada vez más tu experiencia plasmada en tus diapositivas y en tus contenidos. Yo te agradezco mucho tu participación en el curso y da por hecho que seguiremos contando contigo, esperamos, ¿no? Gracias, doctor. Un gusto para mí también, Juan,